Muy buenas tardes a todos. Vamos a rezar juntos un ratito. Seguimos leyendo el Evangelio según San Mateo. Estamos todavía en el capítulo 9 que empezábamos ayer. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Como pasa varias veces en el Evangelio, llama la atención la prontitud y la radicalidad de la respuesta al llamado de Jesús. Rápidamente se levantó, dice el Evangelio, y lo siguió. Y dejó la mesa con la que cobraba impuestos. Santiago y Juan habían dejado, si recuerdan, junto con la barca de la pesca a su padre, también otros pescadores llamados, las redes, la barca, abandonan lo que son, lo que tienen, su pasado, su vida, en definitiva, para ponerse en camino detrás de Jesús. Algunos incluso lo han hecho, lo han intentado hacer sin haber sido llamados también. El ciego curado, ¿se acuerdan? Al borde del camino, cuenta el Evangelio que una vez curado fue caminando, siguiendo a Jesús, detrás de Jesús. O aquel otro que se le acercó y le dijo: Señor, te seguiré a donde vayas. Un deseo, un intento de entrega absoluta. Mateo seguramente era rico, los publicanos se enriquecían en ese trabajo de cobrarle impuestos a sus hermanos israelitas para llevarlo a las autoridades del Imperio Romano. Deja la mesa. Y probablemente esta prontitud, esta radicalidad que percibimos en la respuesta a estos llamados de Jesús, da a entender una intervención de Dios, más allá de lo atractivo que fuera ser elegido por un maestro que ya tenía alguna fama, ser llamado por él, algún movimiento interior, algo que Dios debe provocar en un corazón para que generosamente e inmediatamente se disponga a seguir a Jesús. Y parece más frecuente, o parece que esto sucede más fácilmente en personas que están, pongo entre comillas, como fuera de la ley. Jesús no eligió a sus discípulos en la sinagoga de su pueblo, tampoco en el templo de Jerusalén, no eligió a sus discípulos aparentemente porque hubiera virtudes religiosas previas, visibles. Incluso probablemente algunos estarían alejados. Es muy probable que el publicano, considerado enemigo de Israel y traidor por estar ejerciendo esa función de cobrar los impuestos, probablemente Mateo no tendría autorizado el ingreso al templo. Seguramente no podía entrar. Estos que ahora critican a Jesús, no directamente, pero hablando con los discípulos, con esta pregunta: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Estos fariseos seguramente a ninguno de los discípulos de Jesús lo hubiera mirado bien, probablemente. Y esto puede tener que ver con una concepción que a veces tenemos y tenían errada de cuál es el vínculo primero que tenemos que tener con Dios, que las personas tienen que tener con Dios. Ellos, los fariseos, desprecian a estos publicanos y pecadores, no los consideran dignos de ser parte de su vida, mucho menos de compartir la mesa con ellos y ni de que entraran al templo. Una percepción de la realidad en la que podemos caer a veces o estar tentados de querer como desear que Dios vea
en nuestras virtudes, vea las cosas buenas que hacemos, contentarnos muchas veces con no ser grandes pecadores, no tener muchas cosas que nos pesen en la conciencia, y entonces como de estar midiendo los méritos para poder llegar a Dios y para poder llegar a través de Jesús especialmente. Entonces nos olvidamos de una actitud que es muy sabia, que no tiene que ser enfermiza, pero sí muy sabia, de reconocer las propias limitaciones, de reconocer, si no tengo grandes pecados, los chiquitos, y reconocer que podría realmente ser un poquito mejor en este sentido. También lo que llamamos la omisión, cuánto bien podría estar haciendo que a lo mejor no lo estoy haciendo, con acciones, con generosidad, con palabras, también en el anuncio claro y directo del Evangelio. Esto que vimos también en el corazón de Pedro la primera vez, en la primera pesca milagrosa: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Esta conciencia de no tener un mérito para poder recibir a Jesús en nuestra vida, en nuestra casa, como lo hacemos antes de cada Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y bastará para sanarme. Con una palabra que digas quedaré sanado. Tenemos necesidad de reconocernos, que usando la expresión de Jesús en el Evangelio, enfermos para acudir al médico. Tenemos necesidad de reconocernos pecadores, limitados, etcétera, para acudir a este Jesús que viene a regalarnos el perdón y a regalarnos la vida de Dios. Es una experiencia que seguramente hemos tenido, que es bueno alimentar y volver a tener tantas veces como sea necesario, a lo mejor con la esperanza de volver a sentir un llamado, volver a sentir que Jesús nos mira y nos pide que vayamos detrás de Él, que dejemos cosas que a veces nos distraen o nos detienen, y que nos dé la fuerza, así como lo hizo con estas personas a las que llamó, que mueva interiormente nuestro corazón para entregarle cada vez un poquito más de nosotros mismos y en el fondo ir intentando entregarle toda nuestra vida. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, nos fortalezca en este deseo que tenemos de caminar detrás de Jesús y nos anime a tener siempre presentes cuáles son las cosas que todavía pueden detenernos, frenarnos, pesarnos en este caminar. Que el Señor nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.